En el vídeo de hoy vamos a ver el proceso de la gluconeogénesis, ¿vale? Que es el proceso por el cual el organismo sintetiza glucosa a partir de precursores no glucídicos. Es un proceso muy importante a la hora de regulación de la concentración de glucosa en sangre, que se conoce como la glucemia, y vamos a ver un pequeño cuadro, una tabla de resumen, donde veis aquí el metabolismo completo de los glúcidos, ¿vale? Siempre recordad que en el metabolismo de los glúcidos la glucosa va a ser el elemento central, y en este caso vemos la flecha que se dirige desde glucosa desde piruvato y hasta glucosa va a ser la gluconeogénesis. No solo es el piruvato, hay más precursores, como lo veremos luego, pero es importante que entendáis una cosa. Hay órganos, hay células del organismo que se encuentran sobre todo pues, en el cerebro, en el músculo, en los eritrocitos incluso, que solo consumen glúcidos. Entonces, cuando la glucosa se acaba, porque la glucemia en sangre o la concentración de glucosa en sangre es muy baja, se consumen las reservas de glucógeno. Y si se acaban las reservas de glucógeno, que no suelen dar más que para 10 o 18 horas de ejercicio o de actividad de consumo de oxígeno, se requiere de sintetizar glucosa nueva. Y aquí es donde entra en juego este proceso que es la gluconeogénesis, ¿vale? Cuando acabamos todas las reservas y tenemos que sintetizar a través de otros precursores glucosa para seguir haciendo el metabolismo en otras células. La gluconeogénesis no es un proceso que se dé en todas las células del organismo, solamente se dan en algunas pocas que se encuentran en el hígado o en algunas células epiteliales del intestino delgado, ¿vale? Y asimismo también es importante que entendáis que la gluconeogénesis no es el proceso inverso de la glucólisis. O sea, a nivel de ruta es el contrario, pero hay algunas reacciones, concretamente las que eran irreversibles, que son distintas. Entonces, en este caso, en la gluconeogénesis, lo que ocurre es que las reacciones que eran irreversibles en la glucólisis aquí son diferentes. Están catalizados por otros enzimas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver aquí de dónde vienen los precursores que van a dar el proceso de la gluconeogénesis, ¿vale? Entonces, en esta diapositiva tenemos una visión general de cuál es el origen o procedencia de estos precursores, ¿vale? Y vamos a ver que entran a nivel de 4 puntos. El primero es el piruvato, que va a ser el precursor principal del proceso de la gluconeogénesis. Luego tenemos el lactato, que luego veremos de dónde viene, que va a entrar como piruvato. Luego encontramos el glicerol, que entrará como dihidroxiacetona fosfato, y finalmente el esqueleto carbonado de algunos aminoácidos, ¿vale? Y digo algunos porque la lisina y la leucina, sin embargo, van a dar acetilcoenzima A. Y recordamos que el acetilcoenzima A, que era un producto de la oxidación del piruvato, y la oxidación del piruvato era irreversible, porque liberaba mucha energía. Entonces, ese acetil-CoA no va a volver atrás a formarse como piruvato, va a producir gluconeogénesis, ¿no? Ese acetil-CoA entrará directamente a nivel del ciclo de Krebs. Bueno, el resto de aminoácidos, como tenemos aquí puesto, pueden total o parcialmente producir la síntesis de glucosa o pueden entrar a nivel de piruvato o oxalacetato u otros intermediarios del ciclo de Krebs, ¿vale? Ahora vamos a hablar del primero de los precursores, que va a ser el lactato, ¿vale? Vemos aquí una imagen en la que tenemos arriba el músculo, en el medio tenemos los vasos sanguíneos y abajo tenemos una imagen del hígado, ¿vale? Entonces, realmente el lactato puede venir de dos fuentes. Puede venir de los eritrocitos, ¿vale? Que cuando producen glucólisis anaerobia liberan lactato a la sangre, o puede venir, que es el que tenemos aquí marcado, directamente desde el músculo, ¿vale? Entonces, en el músculo, durante el ejercicio físico, se genera una gran cantidad hay mucho requerimiento de energía, ¿vale? El músculo necesita mucha energía y entonces llega un momento en el que no puede hacer glucólisis aerobia, tiene que hacerla de forma anaerobia y cuando se hace la glucólisis anaerobia se libera lactato. Este lactato, sin embargo, no se va a transformar de ninguna forma en el músculo, porque recordamos que en el músculo no hay gluconeogénesis, se producía principalmente en el hígado. Entonces lo que ocurre aquí es que ese lactato pasará a la sangre, ¿vale? Al torrente circulatorio, al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo, como veis aquí en la imagen, llega al hígado. Y en el hígado, del lactato se transforma por gluconeogénesis en glucosa, ¿vale? Esta glucosa, que ya la libera el hígado, la libera al torrente sanguíneo y vuelve otra vez al músculo, ¿vale? Donde se va a producir la fermentación láctica en caso de que haya mucho requerimiento de oxígeno, de energía y no haya suficiente oxígeno, y entonces vuelve a producirse el lactato. Entramos en este ciclo, y este es el ciclo de Cori. Ahora, para que veáis un poquito más cómo se produce la fermentación láctica, vemos en esta imagen cómo es el balance global de la gluconeogénesis cuando hay anaerobiosis, ¿vale? No hay oxígeno. Entonces tenemos una glucosa, ¿vale? El músculo coge la glucosa, le hace una reacción de fermentación láctica junto a dos moléculas de ADP y se forman dos moléculas de lactato, se producen dos protones y se liberan dos ATPs,
además de 2 moléculas de agua, ¿vale? Entonces, esos 2 ATPs son los que utiliza el músculo en la glucólisis anaerobia. Y entonces las 2 moléculas de lactato se liberan a la sangre, de la sangre llegan al hígado y en el hígado se produce la gluconeogénesis. Sin embargo, en este proceso de gluconeogénesis a partir del lactato consume 6 moléculas de ATP. O sea, requiere de 2 lactatos, 6 ATPs para producir glucosa, ¿vale? Entonces, como veis, el consumo neto es de 4 ATPs. Por eso mismo, la glucólisis anaerobia cuesta ATPs al organismo y es un proceso que no se puede sostener en el tiempo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otro de los precursores de la gluconeogénesis, que va a ser el glicerol, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene el glicerol? El glicerol viene de cuando producimos la hidrólisis o la ruptura de los triacilglicéridos, ¿vale? Los triacilglicéridos, tanto de la dieta como de las reservas de lípidos del organismo, al romperlos liberamos 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Ese es el glicerol que vamos a ver aquí, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el glicerol se va a fosforilar. Como veis aquí, la primera reacción es el paso de glicerol a glicerol 3-fosfato, que está mediado por una enzima que es la glicerol quinasa. Recordad que las quinasas lo que hacen es añadir grupos fosforilo, ¿vale? Y entonces tenemos glicerol 3-fosfato. Y ahora este glicerol 3-fosfato lo transformamos por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa en dihidroxiacetona fosfato, que va a ser ahora cuando se incorpora a la gluconeogénesis, ¿vale? Y ahora vemos el último de los precursores, que va a ser el esqueleto carbonado de los aminoácidos, ¿vale? Entonces, la alanina va a ser el aminoácido, el aminoácido precursor de glucosa más importante. Y entonces, para poder explicar bien cómo se produce esta gluconeogénesis a partir de aminoácidos, vamos a ver este ciclo en esta imagen, que es el ciclo de la glucosa alanina, o el ciclo de Cahill, que se llama. Volvemos al mismo gráfico, tenemos arriba tenemos el músculo, en el medio tenemos el vaso sanguíneo, el torrente circulatorio, y abajo tenemos el hígado. Primero vemos que el músculo durante el ejercicio consume glucosa, transforma glucosa en piruvato, y entonces ahora este piruvato, cuando acepta los grupos amino que le están llegando de arriba del esqueleto de los aminoácidos, lo que hace es cedérselos a un glutamato. Ese glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato y el piruvato, se transforma en alanina. Esta alanina ahora entrará, como veis, en el torrente circulatorio y del torrente circulatorio llega al hígado, ¿vale? Una vez cuando llega al hígado, lo que va a hacer es transformarse en piruvato. ¿Cómo lo hace? Pues mira, como veis aquí en la imagen, primero cede los grupos amino que había captado del glutamato y se los cede a un alfa-cetoglutarato. Y pasa lo que había pasado en el propio músculo, pasa ahora, pero al revés. Vamos a ceder los grupos amino al alfa-cetoglutarato, que formará glutamato, y entonces ahora nuestra alanina se transforma en el piruvato. Entonces ya tenemos el piruvato en el hígado. Este piruvato hace gluconeogénesis, se transforma en glucosa, y esta glucosa volverá al torrente circulatorio y del torrente circulatorio llegará otra vez al músculo, ¿vale? Dándose así el ciclo de la glucosa alanina o el ciclo de Cahill. Ahora sí, vamos a ver cada una de las reacciones del proceso de la gluconeogénesis, ¿vale? Entonces, el primer paso va a ser pasar desde piruvato a fosfoenolpiruvato, ¿vale? Que si recordáis era la última etapa del proceso de la glucólisis. Pero era una reacción irreversible, y como hemos dicho antes, que las reacciones irreversibles de la glucólisis son distintas en la gluconeogénesis, esta reacción va a ser diferente, ¿vale? Se divide en dos partes. La primera reacción que se va a producir en la matriz mitocondrial y la segunda que se produce mayoritariamente en el citosol, ¿vale? Vamos aquí a la imagen. Vemos que la primera reacción tenemos una enzima que es la piruvato carboxilasa, que a través de consumo de una molécula de ATP va a transformar el piruvato en oxalacetato, ¿vale? Para el funcionamiento de la piruvato carboxilasa necesitamos de la biotina y del magnesio. Sobre todo la biotina, que es un tipo de vitamina, es muy importante para la actividad de esta enzima, ¿vale? Y también tenéis que saber que la actividad de la piruvato carboxilasa depende de la concentración de acetil-CoA. ¿Por qué? Si recordáis, el acetil-CoA era una de las moléculas que se introducían en el ciclo de Krebs en combinación con el oxalacetato, y si existe demasiada concentración de acetil-coenzima A como para que el ciclo de Krebs funcione bien, entonces el acetil-CoA sobrante se va a dirigir a el piruvato sobrante se dirige a la formación de gluconeogénesis, ¿vale? Entonces ahora vamos a la segunda parte de la reacción, que se produce, como hemos dicho antes, mayoritariamente en el citosol. Se va a producir la conversión del oxalacetato
en fosfoenolpiruvato, ¿vale? Se produce una descarboxilación y una fosforilación a la vez, por lo que la enzima va a ser la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Carboxilación y fosforilación, que son las quinasas, ¿vale? Y dará lugar al fosfoenolpiruvato y una molécula de oxígeno, de CO2, perdón, pero se requiere de un donante del grupo pirofosfato, que va a ser en este caso una molécula de GTP que se consume. Como la primera parte se producía dentro de la mitocondria y la segunda parte se producía mayoritariamente en el citosol, tenemos que sacar las moléculas de oxalacetato, que era el resultado de la primera de las dos reacciones, y tenemos que sacarlas al citosol. Y para eso contamos con una lanzadera, que será la lanzadera de malato aspartato, ¿vale? Ahora continuamos en la siguiente reacción de la gluconeogénesis. Ahora vamos a ver algunas reacciones que son las mismas que las de la glucólisis, pero son las que eran reversibles, ¿vale? Entonces, la segunda reacción, como veis aquí, se produce la conversión del fosfoenolpiruvato en 2-fosfoglicerato, catalizado por una enolasa. La tercera reacción ya de la gluconeogénesis es la conversión del 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, ¿vale? Que está catalizado por la fosfoglicerato mutasa. Luego hablamos de la cuarta reacción de la gluconeogénesis, que es la conversión del 3-fosfoglicerato en 1,3-bisfosfoglicerato, ¿vale? Aquí necesitamos un donador de grupo fosfato, que va a ser una molécula de ATP que se consume, ¿vale? Y está catalizado por la fosfoglicerato quinasa. La siguiente reacción, que es la quinta reacción de la gluconeogénesis, es la conversión del 1,3-bisfosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato, que está catalizado, como veis en la imagen, por la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. La sexta reacción, tenemos que transformar la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, que son las que luego continúan hacia la gluconeogénesis, y para esto necesitamos la triosa fosfato isomerasa, ¿vale? La séptima reacción, que es la combinación de una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una de dihidroxiacetona fosfato, se va a convertir en fructosa 1,6-bisfosfato mediante la fructosa bisfosfato aldolasa. Y ahora sí que llegamos a la octava reacción, que la octava reacción de la gluconeogénesis era la transformación de la fructosa 1,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato. Al igual que esta reacción era irreversible en la glucólisis, en la gluconeogénesis también lo va a ser, y va a ser un poquito distinta a la de la glucólisis. En este caso, el enzima involucrado va a ser la fructosa 1,6-bisfosfatasa, que va a producir una desfosforilación. Y entonces, en otras desfosforilaciones, veíamos que el grupo fosfato se cedía a moléculas que luego producían ATP o GTP, pero aquí va a ser distinto. Aquí se cede a una molécula de agua y se forma H2PO4, que es el ácido fosfórico. En todo caso, el resultado va a ser la fructosa 6-fosfato, que ahora tenemos que transformarlo en glucosa 6-fosfato, que al igual que en la glucólisis, está mediado por la fosfoglucoisomerasa o glucosa fosfato isomerasa, ¿vale? Y la última reacción, que es la generación de glucosa libre, la transformación de glucosa 6-fosfato en glucosa, no se da siempre. No siempre es necesario, ¿vale? En muchos tejidos, por ejemplo, como es en el músculo, acaba aquí la gluconeogénesis, porque esa glucosa 6-fosfato se va a utilizar en procesos energéticos. Sin embargo, por ejemplo, en el hígado, esa glucosa 6-fosfato es interesante transformarla en glucosa libre para poder liberarla al torrente circulatorio. En ese caso, no es la glucoquinasa o la exoquinasa que intervenía en la glucólisis, que recordamos que era una reacción irreversible. Aquí va a ser otro enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, sobre todo en el hígado y en el riñón, que es donde se libera glucosa libre a la sangre, ¿vale? También es activado por magnesio, y la importancia de que el hígado tenga la capacidad de liberar glucosa libre a la sangre es que le permite hacer de glucostato, le permite regular realmente cuál es la glucemia en sangre. Ahora finalmente vamos a pasar a ver cuál es el balance energético de la gluconeogénesis. ¿Cuánto le cuesta al organismo producir un mol de glucosa? Pues vamos a verlo ahora, ¿vale? Entonces, el total del gasto de la energía viene en los siguientes puntos. Consumimos 2 moléculas de ATP que proceden del paso de piruvato a oxalacetato, ¿vale? Consumimos otras 2 moléculas de ATP del paso del 3-fosfoglicerato al 1,3-bisfosfoglicerato. Y luego consumimos 2 moléculas de GTP cuando pasamos de oxalacetato
a fosfoenolpiruvato. ¿Por qué 2 y no por qué una? Pues porque todas estas reacciones acaban produciendo el gliceraldehído 3-fosfato. Y como necesitamos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, porque una la transformamos a dihidroxiacetona-fosfato y esa combinación nos permite producir la fructosa 1,6-bisfosfato, entonces hay que multiplicar por 2. Además, tenemos que sumarle 2 NADHs, que era del paso del 1,3-bisfosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato, y recordad que un NADH era equivalente a 2,5 moléculas de ATP y consumimos 4 moléculas de agua. 2 moléculas de agua al pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa, en caso de que se genere glucosa libre, y otras 2 moléculas de agua del paso de fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa 6-fosfato. Entonces, el balance del consumo es ese: 2 piruvatos, 4 ATPs, 2 GTPs, 2 protones, 2 NADH y 4 moléculas de agua. Y producimos glucosa, 4 ADPs, 2 GDPs, 2 NAD+, y 6 fósforos inorgánicos. Por lo tanto, si sumamos los 4 ATPs, los 2 GTPs y los 2 NADH, que cada NADH daba 2,5 ATPs, 2 por 2,5 es 5, 5 más 4 más 2, 11 ATPs nos cuesta, 11 mol de ATPs, nos cuesta hacer un mol de glucosa por el proceso de la gluconeogénesis. Así que hasta aquí llega el vídeo de la gluconeogénesis. Hemos visto cómo se produce la formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos, cuáles son cada una de las reacciones y cuál es el balance global a nivel energético, cuánto le cuesta al organismo producir la glucosa por esta vía. Si queréis ver la transcripción del vídeo o queréis descargar las slides de la presentación, os la dejamos en la página web que tenemos en la descripción del vídeo, ¿vale? Esperamos haberos ayudado muchísimo con el vídeo y en breve os traeremos mucho más sobre metabolismo.